Hablaremos esta noche de los poseídos de Edward Irving, pero en realidad es una variante de un tema que nos interesa mucho, que es el don de lenguas. El lingüista William Samarin explica que hablar en lenguas es algo que sucede cuando se produce una emisión humana estructurada fonéticamente pero sin sentido. El que habla cree o pretende que es un lenguaje real, pero que no tiene ni el más remoto parecido sistemático con ningún lenguaje natural, vivo o muerto. Acerca del don de lenguas, los lingüistas la llaman glosolalia. Los psiquiatras lo ven en general como un síntoma de algún cuadro psicopatológico. Usted va al psiquiatra, empieza a hablarle lengua y dice, mamá, que no hay que andar cusumaraca. Internación, ya. Usted tiene un cuadro psicopatológico. ¿Qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. Pero lo interesante de este asunto es que en algunas creencias religiosas a este hecho conocido como don de lenguas se le ha dado carácter sagrado o milagroso. Sucede que a tales sonidos se los consideró un lenguaje divino producido por el Espíritu Santo que habla a través de una persona. Para comprender este asunto religioso del don de lenguas hay que saber lo siguiente. En algunas iglesias el bautismo en el Espíritu Santo es una doctrina cristiana basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Allí se cuenta como una multitud de creyentes recibieron al Espíritu Santo, tal como Jesús les había prometido. Ahora bien, esta doctrina, lo que cuenta es así el asunto. Por eso se llaman pentecostales. Sí, bueno, claro. Los tipos que creen más que nada en este don de lengua. Parece que un día de Pentecostés estaban los apóstoles y había allí muchos tipos que hablaban distintos idiomas, ponele. Alguno hablaría el arameo, el otro el hebreo, pero también había algunos que hablaban en griego, otros, qué sé yo. Y entonces los apóstoles empezaron a tratar de melonear a la gente que había ahí, pero todo el mundo les entendía. Y hablaban en un idioma desconocido, digamos. Ese también es el don de lengua. Uno de poder hablar sin haberlo estudiado cualquier idioma. Claro. Y otro el de decir cualquier cosa y conseguir que los otros entiendan, ¿no? La importancia de hablar en lenguas está establecida. Y era el día de Pentecostés, por eso le llaman ahora a los que creen en esto pentecostales. La importancia de hablar en lenguas está establecida en los principios doctrinales de las asambleas de Dios, que es la iglesia pentecostal, aquí está el nombre, más grande de los Estados Unidos, ¿no? En el artículo 8 de su declaración, que lo tengo aquí, mire, delante de mis ojos, dice: el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física de hablar en otras lenguas dirigidos por el Espíritu Santo. Usted de golpe está acá y dice: the teacher and the pupil are in the classroom. No, cosas súper extrañas. ¿Cómo habla inglés el tío que nunca salió de Avellaneda? Y después dice, qué sé yo, ma cómo ha successo questo. ¿Cómo habla italiano el tío? Yo creí que eso era cuando las personas estaban poseídas por el demonio. Por ejemplo, puede ser hablaban también, en puede esos ser idiomas. También. Acá dice que Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, San Pablo, dejó constancia de este asunto en su epístola a los Corintios y lo tomaron las iglesias que creyeron en el don de lengua. Cuentan que para que reinara el orden en las primeras reuniones cristianas, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de establecer unas normas que regularan el procedimiento de hablar en lenguas. Sí. Entonces dice, primero, no todos los cristianos reunidos en un lugar debían hablar en lenguas, ya que se armaba un lío bárbaro, y además, dice, podían entrar incrédulos y al no entender lo que se decía, podían pensar que los cristianos estaban locos. Sí.
Claro. B. Después, solamente 2 o 3 tipos que hablaban en lengua por turno. No por turno, por reunión, claro. y además tenían que hablar por turno. Siempre tenía que haber una persona que tuviera el don de la interpretación. Es decir, había uno que tenía el don de hablar y decía cualquier cosa. Y el otro, el que tenía el don de la interpretación, era el que les entendía. Claro, claro. Por ejemplo, yo era el que decía cualquier cosa. Sí. Taka kusumaraca kusumaraka kusumo. El señor es percusionista, toca básicamente maracas, aunque otros instrumentos también. Gracias. Esto lógicamente no incluía a las personas que oraban en lenguas pero en silencio. Y sin eso podían decir lo que quisieran. Durante los primeros 400 años de la Iglesia, la única gente que alegaba haber hablado en lenguas eran los seguidores de Montano, se llamaban montanistas, una secta. Anunciaban el final inminente del mundo. Y eso que era hace mucho, miren, no terminó. Ordenaban a sus fieles que se reunieran en determinados lugares para esperar allí el fin del mundo. Estaban ahí, se juntaban. ¿Y va a ser hoy? ¿Qué va a ser? Che, dice tarde ya. Tarde. Bueno, hablaban durante estado de éxtasis también en lenguas incomprensibles. Qué sé yo, je voudrais tant que tu te souviens. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo este? Los profetas de... Claro, porque cuando uno no sabe francés, el francés le parece un delirio. Un delirio. A mí me ha pasado. Claro, a mí me pasa. Sí, a mí me pasa. Viene el tipo... ¿Cómo vamos a hacer, monsieur? ¿Qué dice este? Habla en lenguas, el tipo este. Bueno, los profetas del montanismo se consideraban mensajeros de la divinidad, pero no eran ellos los que hablaban, era el espíritu que hablaba por su boca. Claro. Y entonces decía, le jour seré, qué sé yo, cualquier cosa, tan que tú te subí agua. Los historiadores cuentan que hubo una larga sequía en la manifestación del hablar en lenguas. Desde el siglo IV al XVII nadie habló en lengua. Qué raro, Ninguno mostró ningún interés en la glosolalia. Al contrario, Lutero los criticó fuertemente. Encontró a uno y le dijo, nada de lo que ustedes han fomentado se basa en la escritura, todo es una mera fábula, le dijo Lutero. Pero después volvió la moda. Claro. La siguiente vez que un movimiento importante surgió dentro del cristianismo para hablar en lengua fue a finales del siglo XVII. Un grupo de protestantes en Francia, en el sur de Francia, empezó a entrar en éxtasis de verborragia. ¡Oh! Tiene pinta bulinera de gavión de rango millo. Dice, ¿qué está diciendo? El yuguillo lo levanta casi hasta la nuez. Se dedica que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una mina que de puro rechiflada casi hortiva los aprontes que le daban el bulín. Dice, no entiendo nada. Bueno, el caso es que un grupo de protestantes hizo esto que yo le dije, pero el rey Luis XIV se enteró y empezó a debatir a ver si los castigaba o no castigaban a esos tipos que hablaban de un modo incomprensible. Se llegó a la conclusión de que por las dudas sí. Por las dudas vamos a castigarlos. Está muy bien eso. También los jansenistas y los cuáqueros hablaban en lenguas mientras bailaban, cantaban en estado de trance. Recuérdense que los cuáqueros temblaban. Empezaban a temblar. Bueno, más parecido a lo que es las personas poseídas por el demonio. Claro. Usted habla de las personas poseídas por el demonio, como si fuera una cosa de todos los días. No, pero nunca vio en los canales a la noche, en los programas de... Sí, tiene muchas razón. veces hay personas poseídas que están ahí. Los canales de noticias. Los pastores.
Que de repente se mueven espasmódicamente, dicen cosas, Sí, y sí. por ahí el pastor lo cura. Bueno, ahora hablaremos de este Edward Irving, al que anunciamos al principio. Nació en Annan en 1792, era de una familia pobre, trabajó en el campo, tuvo estudios religiosos, era muy grandote, metía miedo, dice, de tan grande que era. Un detalle, en su juventud disputó los amores de una tal Juana Welsh con un conocido de su barrio, y este conocido de su barrio era nada menos que Thomas Carlyle, el escritor, y parece que le ganó Carlyle. Carlyle se quedó con la mena y él no. Luego de sus estudios teológicos, Irving entró como auxiliar de un cura llamado Chalmers en una parroquia. Más tarde tuvo su primera oportunidad de ser titular de una congregación. Existía una iglesia en Hatton Garden, cerca de Londres, que había perdido a su pastor. ¿Se habrá muerto o se habrá perdido nomás? Por ahí Y no encontró el camino de vuelta. O se fue un día. Lo metieron en cana. La vacante fue ofrecida a Irving, que la aceptó. Allí su sonora elocuencia y sus explicaciones de los pasajes del Evangelio comenzaron a llamar la atención. Se puso de moda, Irving. Cuando queríamos... Sí, un pastor... El pastor que está de moda, Sí, loco. La calle de la iglesia se llenaba los domingos, así se ponía. Y algunos de los más distinguidos caballeros se apretaban para encontrar un pequeño puesto en el templo. Tal era la influencia que, bueno, lo trasladaron a una iglesia más grande, ahí en Regent Square, en donde entraban 2000 personas. Una iglesia enorme. Ya por esos tiempos, Irving, se había apartado de la ortodoxia protestante y pronto comenzaron las disputas formó una sociedad llamada los Profetas de Albury, que estaban, por ahí y se juntaban también, como los otros, a esperar el fin del mundo. Y ahí esperaban ver señales y portentos. Y fueron en busca de señales. Vio cómo es uno, ¿no? Sí. Dice, vamos a buscar señales de que el fin del mundo está cerca. Y como no las encontraron, las inventaron. Lo que sucedió fue una especie de delirio generalizado en distintos lugares de Inglaterra y de Escocia. En la iglesia de Irving se reunían personas que entraban en éxtasis, qué sé yo, y se oían a intervalos voces de lenguas extrañas. Los profetas decían que era el famoso don de lenguas. Los asistentes hacían hablar por ellos a los apóstoles, les preguntaban cosas, aparecía un tipo y decía hacía cualquier sonido, decía, ese es un antiguo dialecto de no sé dónde. Ahí está. Mirá lo que están diciendo los apóstoles. Dicen que tenemos razón nosotros. Y que sí. Otros de los ahí poseídos, mientras les sobrevenía el habla constante, seguían haciendo su trabajo, pero hablaban. Estaban martillando algo. Irving y sus compañeros parecían estar perplejos y orgullosos. Tomaban nota de los sucesos, entusiasmados por la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Las autoridades no sabían qué hacer. Claro, me imagino que esto atraía multitudes, que había Claro, una especie de show, ¿no? Los de la iglesia que hay en Escocia, vio cómo son. Porque esto era en Escocia. Muchas manifestaciones del don de lenguas eran rebatidas con argumentos también supersticiosos. Porque, adivine qué decían los que estaban en contra. ¡Qué mentira! Sí, ¿y qué les pasaba en realidad? Estaban poseídos por el demonio. Exactamente. Lo que digo yo. Lo que le dijo usted. Espasmódicos. Dice, no es que hablen don de lengua. Claro. No, señor, ¿cómo va a creer eso? Están poseídos por el demonio, decía. Es lo que se cree actualmente. Claro. Hay que exorcizarlos. Otros fascinados suponían que las lenguas venían de diversas regiones, qué sé yo. Algunos testigos dicen que el tono de voz que emitían a esas personas
era distinto al propio, si no cambiaban solo de idioma, Claro. sino también de tono de voz. Pero aquellos mensajes empezaron a desvirtuarse. ¿Vio cómo es? Al principio todo bien, todo le creían, mucho prestigio, qué sé yo, pero dice la crónica, algunos eruditos escépticos son tremendos. Sí, bueno, Los bueno. eruditos escépticos son lo peor que hay. Cuando uno empieza a creer en Porque algo, si es escéptico, aparecen y te arruinan todo. Si es escéptico solo, está bien. Claro, Puede ser, pero escéptico y erudito, ¿no? ¿Quién lo aguanta? Bueno, estos eruditos detectaron que en esa verborragia se mostraban o se filtraban involuntariamente algunas palabras del inglés. Claro. Y yo no del Espíritu Santo. Las autoridades se tranquilizaron cuando empezaron a notar que los tipos eran más bien inofensivos. Pero un integrante de la iglesia de Irving se puso a hablar en lenguas y habló de problemas municipales de Londres. Pero nadie le entendía nada. Claro, porque mezclaba. Claro. Sí, la taberna Strong Arm debería cerrar más temprano. Claro. Claro. Otro vociferó entre medio de frases ininteligibles la palabra esposa, engaño, sexo. Bueno. Y bueno, todos se dieron cuenta Sí. de que la mujer era una infiel que merecía ser castigada. Algunos poseídos por el don de lenguas empezaron a condenar a otros por herejes y se enfrentaron en discusiones violentas, pero en lengua. Lato, Glimborn de Quita Darangin. Pero se dieron cuenta de que por ahí se filtraban algunas malas palabras. Te voy a romper la trompa. Y se armó tal escándalo que los administradores del edificio donde se reunían estos tipos reclamaron que se fueran. Se fueron a una sala, Great Inn Road, que compartían con el socialista Robert Owen, que daba unas charlas. Bueno, al final, para detener aquel frenesí predicador, Irving hizo una reforma a su congregación y dispuso que solamente algunos miembros superiores de la organización tenían derecho a recibir y a proferir palabras secretas. Por supuesto, entre ellos estaba él. Pero mucho no pudo hacer, porque cada uno que iba decía que él estaba en éxtasis y que estaba recibiendo una locura era esa iglesia. Información de algún sabio antiguo, y decía estupideces más bien propias de él mismo que del sabio antiguo. La iglesia de Irving se diluyó cuando él murió. En 1834 tenía 42 años, y las autoridades, viendo que la iglesia se iba diluyendo, nunca tomaron ninguna medida. Esta es la historia de Irving y la historia del don de lengua. Pero de todas formas, y voy a citar un ejemplo que por ahí no está en el informe, en la película El Exorcista, la nenita que está tomada por el demonio, la poseída, habla como nenita en un momento, y en un momento habla como hombre. ¿Qué tal? Bien, acá estamos. El demonio... Tiene razón, yo voy a empezar a creer en la posesión demoníaca. Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta pequeña charla... ¿Qué se puede escuchar? ¿Qué canción la canción que se llama Parole, Parole. Sí. Palabras, palabras, pero esto en lengua extraña. Vamos a escuchar la versión de Mina.